Ahora sí los voy a atender. Bien, ok. Vamos a pasar lista para verificar que todos estemos conectados. Bien. Alejandra Flores Mayo, Presente. gracias. Carmen Hernández Heredia, Presente. gracias. Elide Chan Alday, ujú. Ligia Chimedina, Presente. gracias. Shadiani Escamilla Rosado, Presente. gracias. Solángel Calles Chan, Presente. gracias. María José Adrián Palacios, ok, Presente. gracias. Jesús Enrique Balán no, Presente. gracias. Bien, eh, pues gracias por... Maestro, me saltó. Ah, es Yahari. Ah, sí, cierto, te salté, discúlpame. Sí. Yahari Castro Salas, Sí. ok, gracias. Muy bien, bueno, Maestro, sí, ¿qué pasó? sobre mi compañera Mariana me dijo que no tenía luz. Están componiendo cables por allá de su casa. Sí, también ya me avisaron, es de la coordinación y la prefectura también. Sí, lo voy a tener en cuenta. Primero que nada, pues buenas tardes y segundo, pues es un gusto haberlos conocido el día de ayer en clase. Espero que también para ustedes, más les vale. Pero mm, mi pregunta es, ¿qué les pareció nuestra clase del día de ayer? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue su impresión con respecto al manejo de los temas? ¿Sí quedó comprendido? ¿Qué les pareció? Estoy retroalimentando. No sé si Me hay... pareció entretenido y mucho más, me quedó un poquito más claro. Está como que ahí. Sí, la idea era esa. Bien, ok. Bueno, con respecto a... ¿Se acuerdan? Es lo que les marqué para hoy con respecto es a lo que es el ejercicio de autoobservación. Eh, no sé si alguien quisiera participar para que podamos trabajar eso, para ver, por ejemplo, si notó algún cambio, cuál fue el estímulo que aplicó, etcétera. Nada más como una breve retroalimentación con respecto a esto, con respecto al ejercicio de autoobservación. ¿Quién quiere participar? Yo, Ok, adelante. bien, yo hice como que la prueba con canela, porque no me gusta la canela. Ujú. Este, y la olí y su olor como que, no sé,
hizo que mi cabecita como que se vaya para atrás, como que ay, no me gusta. Luego la intenté masticar y de plano no, no fue como que muy grato para mí. Ujú. No tardé mucho tiempo y la saqué. Luego en el intento 2 pues la volví a leer, ya no fue la reacción tan asquerosa como esperé, pero al momento de volverla a probar, no la pude ni masticar esta vez, o sea, no, no más no. Este, y al tercer intento, pues ya no tuve ninguna reacción ante su olor, o sea, ya me resultó familiar, pero en el sabor me seguía dando mucho asco. Que pues esta vez me tuve que ir a lavar hasta los dientes porque no me gustó exactamente nada. O sea, no, nada, nada, nada. O sea que, en conclusión, nada más me pude como que habilitar a su olor, pero a su sabor no. Ujú. Muy bien. Gracias por compartir tu experiencia, Carmen. Acá se da esto que acaba de comentarnos nuestra compañera Carmen, es lo que en el libro se le conoce como proceso dual. ¿Qué es lo que sucedió con su compañera Carmen? Ella se atrevió a un sabor o más bien una especia a probarla y olerla. Son dos elementos interesantes y al mismo tiempo vean el ejemplo porque aquí es en donde podemos evidenciar cómo es el proceso dual de sensibilización y al mismo tiempo de habituación. ¿Eso qué significa? En un proceso dual yo puedo de alguna otra forma habituarme a desde el punto de vista perceptivo o sensorial, pero en el otro puedo acrecentar el grado de mayor eh, eh, sensibilización. Es este fenómeno que nos compartió nuestra compañera Carmen, esto a veces sucede mucho en nosotros. Por ejemplo, es como cuando nosotros establecemos dos tipos de estímulos, digo, un mismo estímulo, pero en diferentes niveles de, de nivel de percepción sensorial. Uno puede ser olfativo y el otro, pues en ese aspecto fue de tipo gustativo. Lo interesante de esto es que ahí se comprueba lo que decía la teoría del proceso del condicionamiento, eh, que es prácticamente los aspectos que nosotros tendríamos que estar tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo es que un mismo estímulo puede provocar al mismo tiempo en una persona dos diferentes manifestaciones en relación a lo que es un cierto condicionamiento, ¿sí? Porque de alguna otra forma, esto que presentó su compañera Carmen es lo que llamaríamos un antecedente de que el mismo estímulo condicionó dos tipos de condiciones en ella. Ahora, es posible que en este aspecto ella pueda olerlo, pero ya no va a reaccionar porque el proceso de anticipación de alguna otra forma ya estableció una pauta para que se acostumbre al olor. Pero al mismo tiempo, el aspecto, y es muy probable que si ella probara en un futuro cualquier tipo de alimento, que aunque tuviera una pequeña pizca, ya a nivel perceptivo y sensorial se comprueba la teoría de que ya pudiera ya percibir, decirlo, no, esto tiene canela, esto sabe a canela. O sea, pero si nada más se le eché poquito, ¿cómo lo puedes diferenciar? Porque ya a nivel psicobiológico ya se encuentra esa red neuronal en la persona para que ante el mínimo umbral ya integre
el proceso de reconocimiento de dicho estímulo. ¿Sí queda claro con este ejemplo? ¿Cómo puede darse incluso este aspecto del proceso dual de al mismo tiempo nos podemos sensibilizar ante un estímulo y al mismo tiempo habituarnos en otro tipo de percepción o sentido? ¿Sí quedó claro con esto, con lo que nos platicó nuestra compañera Carmen? ¿Sí o no? Más o menos, maestro. Bueno, para mí. Ah, bueno, háblanos, ¿intentaste hacer el ejercicio, Shadiani? Sí, sí, es el mío, pero el mío fue como el que hicimos en el salón. Ujú, Le dije a mi mamá que agarrara objetos y que me los pasara y yo adivinara como de, pues, qué era. O ujú, sea, al inicio pues no reconocí nada, porque solamente fue como que me los pasaba y yo los tocaba. ujú, Y ya como en el tercero pude adivinar más o menos. ujú. O sea, lo que yo quiero entender de esto es que mientras más estímulos nos dé el ambiente, más reconocimiento de las cosas, Así es, ¿no? exactamente. Pero lo interesante con el caso de Carmen es que aplicó dos vías, porque aquí aspecto es un mismo estímulo, pero dos vías de percepción sensorial. Uno es el gusto y otro es el olfato, ¿sí? Por eso hay personas que normalmente pueden de alguna otra forma ser más sensibles en un nivel a nivel sensorial más que en otro, ¿sí? Y pueden acostumbrarse más a uno y a otro. Y en ese aspecto se puede, ahí por eso a veces, si queremos que una persona ya no se asuste, podemos nosotros condicionarla para que no se asuste, por ejemplo, ante determinados tipos de imágenes. Pero esto lo podemos ver, por ejemplo, como cuando vemos muchas películas de terror, ¿sí? Y el ver la misma imagen en algún momento puede hacer que el sujeto pueda en algún momento ya no reaccionar porque ya no hay un proceso de anticipación ante tal estímulo y entonces lo único que sucede es que ya lo espera. Eso es como cuando has visto muchas películas de asesinos seriales o de slasher y lo has visto tantas veces que ya ni siquiera te produce pues la emoción que era el origen para que te asustaras o sintieras terror o si sintieras ansiedad, no lo sé, ya no lo sientes. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, a nivel en algunas personas, por ejemplo, ciertos niveles de ciertas películas, puedo en este proceso dual, por ejemplo, a nivel de auditivo, puedo provocar que una persona, solo por escuchar dicha aspecto musical, puedo generar que la persona se sensibilice aún cuando no haya ningún elemento que cause ansiedad. Así es como muchas veces podemos nosotros hacer que nuestro cerebro al mismo tiempo se habitúe, por ejemplo, a ver, por ejemplo, una escena, pero al mismo tiempo puedo hacer en este proceso dual que al mismo tiempo se hipersensibilice ante otro. Eso sucede cuando hay dos vías sensoriales que están siendo estimuladas incluso por el mismo tipo de estímulo, como fue el caso de nuestra compañera Carmen, que en este aspecto se sensibilizó más aún ante el sabor, porque ya hay antecedentes de un proceso de anticipación de que no le gusta. Pero ahora el hecho está de que, por ejemplo, puede soportar tal vez el olor, pero el sabor maximizó el nivel de sensibilización. Y esto es el fenómeno interesante que se da en algunos casos, que podemos hacer que uno se habitúe y en ese aspecto el organismo muestre una baja capacidad de resistencia y en el otro, ante el menor umbral de estímulo,
se pueda estimular el sujeto o la persona. No sé si quedó más claro con este ejemplo. Es como cuando uno come chile, o sea, si lo come uno diario, como que ya se habitúa, ¿no? Ya, pues la comida pica, Exactamente, ya no es sorprendente, ya no picó. Pero cuando exactamente. uno lo prueba por primera vez, como que su umbral está fue muy mínimo para enchilarse, como de, mira, yo no como chile Yo te puedo y ya me enchilé. sensibilizar, incluso decirte, ay, Shadani, oye, ten cuidado, está muy picoso. Oye, está muy picoso. ¿Sabes qué? Ten cuidado, no te vas a enchilar, ¿eh? Te vas a enchilar. No, 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 la comida está muy picosa, esa salsa está, pero horrible. No, 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 la salsa está horrible y te lo vengo diciendo y te lo vengo diciendo y te lo vengo diciendo. Y a lo mejor tú, por ejemplo, y te lo vengo diciendo al mismo tiempo, te puedo de alguna otra forma habituar a que te prepares, a que te hipersensibilices. Pero ¿qué tal si yo no te digo nada y tú pruebas el platillo una y otra vez? ¿Sí? Lo interesante acá es que puede darse el proceso del proceso dual de sensibilización y habituación en algunos sujetos y en otros solo se da o la sensibilización o en otro la habituación y ya no pasa nada. No sé si queda claro este aspecto de que no es una regla que siempre se den en todos el proceso dual de sensibilización y de habituación al mismo. Pero en algunos sujetos eso puede explicar cómo es que puede darse ese fenómeno en el cual yo te puedo condicionar para que te sensibilices en uno y ya al momento de que tú lo pruebes dices, eso no pica nada, ya he comido cosas más picosas. Pero si te vuelvo a decir, como que de alguna otra forma estás esperando el momento en el cual empiezas a sentir esa sensación de ardor por lo picoso. Pero eso depende de qué es lo que yo maneje más. Si te sensibilizo para que tú tengas esa reacción o esa programación para que el cerebro así lo interprete, o simplemente te doy la comida para que con el tiempo tú te vayas acostumbrando a comer comida picante y no te pase nada en el futuro y ya no tengas que tener ningún tipo de reacción. Y dices, no pica. No sé si me explico en ese aspecto, Shadani. Es dependiendo de lo que yo quiera. En ese nivel. Como ir preparando, ¿no? A la persona como, ¿sabes qué? Va a pasar eso. Y luego cuando llega, mira, no pasó. Ujú. Es como Pero, preparar, ¿no? exactamente. O sea, ese depende de qué es lo que a mí me interese. Pero bueno, en algunas personas puede darse al mismo tiempo o en uno u otro. Ahora, esto, estos dos procesos son lo que a veces podemos también ejemplificar en otros aspectos, como lo que sería en cuanto al tema que quiero compartirles el día de hoy, que es el tema en relación a los aspectos de cómo incluso podemos aprender a reaccionar ante ciertos estímulos y podemos hasta cierto punto como condicionarnos a, a responder ante tales situaciones. Es como cuando yo te preparo y estos procesos duales es en el momento puedo yo jugar con tus sentidos, puedo jugar con tu cerebro para que tú creas cosas o creas sentir cosas, pero realmente a lo mejor no tiene la intensidad de eso, ¿sí? De hecho, mucho de lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a tener una base en base a los elementos finales de lo que vamos a estar analizando. En sí, el tema que vamos a ver para finalizar y finiquitar es muy importante antes de que empecemos a ver lo que son
Las técnicas de condicionamiento clásico de tipo excitatorio no podíamos, estaba viendo que no podía entrar en ese tema hasta que nosotros viéramos eh, el tema que ahorita les voy a compartir. ¿Sí? Este tema en relación ah, con los aspectos motivacionales, eh, va a conllevar algunos aspectos que vamos a ir recordando de clases anteriores. El tema es ver lo que son los aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta. Esto es lo que va de la mano con lo que habíamos visto. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la persona se sensibilice o se habitúe o se acostumbre a no reaccionar, o de alguna otra forma ya la persona tenga un cierto manejo de reacciones controladas por parte del experimentador. A partir de aquí ya empezamos a ver aspectos de tipo que diríamos de tipo arbitrario. ¿Por qué arbitrario? Porque es un aspecto artificial, no está dentro de las características propias de la especie o de la persona, sino ya es una manipulación para determinar qué es lo que yo quiero, que el sujeto presente un tipo de reacción o respuesta particular, o para que la conducta que está teniendo la pueda ir manteniendo a lo largo de su vida. Es como cuando yo quiero establecer qué es lo que quiero que la persona haga. Como por ejemplo, y esto es algo que ustedes van a entender y van a comprender un poco más del tema. Es como el secreto para definir en mi relación de pareja, cómo puedo hacer que mi pareja haga algo que yo quiero y deseo que haga por mí, y por el otro, si está haciendo algo que me agrada, cómo puedo hacer y lograr esa fórmula para que eso que está haciendo bien no lo deje de hacer y se convierta en un hábito o un tipo de condicionamiento particular. ¿Sí? Vamos a empezar a ver algunos aspectos básicos que les van a ayudar a entender y comprender el secreto de lo que es la psicología del tipo conductista, del tipo psicobiológico, y cómo podemos nosotros trabajar el aspecto de comportamiento y conducta ya de tipo más manipulativo en otros. Bueno, antes de eso tenemos que ver algunos aspectos. Dentro de los aspectos que tenemos que estar revisando, tenemos que tomar algunos antecedentes. ¿Sí? Ahorita estoy viendo si cuánto tarda al parecer estoy teniendo algunos problemas para que cambie. Nada más estoy esperando que cambie la diapositiva. Bien. Ahora, a manera de introducción, este tema dice está ligado a la satisfacción de necesidades fisiológicas básicas y en este sentido es fundamental en la supervivencia. Por ejemplo, es lo más fácil que nosotros podemos trabajar en una persona es, por ejemplo, lo que son los hábitos en relación al manejo de estas necesidades fisiológicas. Por ejemplo, estos comportamientos que están determinados por ciertos aspectos de estas necesidades en el sujeto, como dormir, comer, descansar, la salud. Estos aspectos son que son fundamentales para su supervivencia. ¿Cómo juego con ellos?
para poder que aparezca una conducta que va a ser provechosa para el sujeto o mantenga una conducta que para mí es deseable o favorable. Lo más común es, por ejemplo, que los animales, dice, según sus respuestas instintivas y según programa genético, siempre adaptativo. Normalmente lo más fácil en algunas personas es como cuando quiero entrenar a mi mascota. Cuando quiero entrenarla, primero tengo que determinar cuáles son las respuestas instintivas que tiene la persona, o el sujeto, o la mascota que yo tenga, y determinar cuáles son las respuestas posibles o probables que puede mostrar. Dice, otro aspecto dice, según se asciende en la escala evolutiva, se advierte la influencia mayor que las condiciones innatas. En este aspecto, ¿qué significa esto? Mientras en la escala evolutiva hablamos acerca de un mayor control de la conducta por parte del sujeto, tenemos que advertir que tenemos que tener una mayor influencia nosotros, una mayor participación en esas conductas que ya son parte del individuo, por ejemplo el salivar, el ladrar, el maullar o la conducta que tenga ya de nacimiento. Yo tengo que establecer, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer en base a las características de tal sujeto. Dice, según, no obstante, la motivación, que eso es lo que tendríamos que identificar, es responsable de lo que se aprende y se ejecuta. Aquí tenemos un aspecto importante que vamos a tener que valorar al momento de lo que son las conductas de aparición o las conductas de mantenimiento, que es en sí lo que tendríamos que evaluar. ¿Cómo estoy desarrollando la motivación en los sujetos para dichas conductas, ya sea las de aparición o las de mantenimiento? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Está funcionando el procedimiento que estoy eligiendo para dichos fines, ya sea para que aparezca o se mantenga una conducta? Eso se puede evaluar de forma práctica. Por eso es importante a nivel de introducción que el objetivo es encontrar en el sujeto los principios subyacentes a las conductas motivadas satisfactorias. Yo tengo que encontrar como cuál es la fórmula, cuál es el estímulo, cuál es la situación específica que va a provocar lo que yo quiero que haga el otro. Por eso dice que se realiza desde diferentes posicionamientos, incluso teóricos. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de la psicobiología, desde el enfoque conductista. Esto es solamente a manera de introducción. Ahora, en relación con este tema, tenemos que hablar de que, por ejemplo, que como hemos visto en clases pasadas, dice la explicación de la motivación desde el comportamiento animal. Por ejemplo, según las teorías evolucionistas, hoy día primeras ideas evolucionistas, dice que las teorías fijistas, para las que las diferentes especies, reino vegetal y animal, habían permanecido siempre iguales, dieron paso a las teorías evolucionistas que propugnaban un continuismo de la vida vegetal y animal, con lo que todas las especies descendían de otra precedente. En este aspecto, muchas veces se trabajó con aspectos de historia, de que cómo había sido el proceso, el cambio de comportamiento de dichas especies del ancestro del sujeto al actual, para poder entender por qué se dio este cambio, ¿sí? De ahí es en donde se tiene que explicar, por ejemplo, por qué ciertas conductas aún
Por ejemplo, ¿por qué ciertos perros aúllan? ¿Alguno de ustedes tiene un perro? Sí, Ok. Sí, ¿Alguno de sus canes aúlla? Sí, cuando sí. gritan los loros. Ok, bueno. Según desde la perspectiva evolucionista, ese comportamiento innato de aullar es una respuesta ante algo que le desagrada al animal o que le está causando molestia, pero en lugar de ladrar como en sentido de retar al otro o retar a lo que le hace, es como una especie de queja. El aullido puede representar, es una impronta o un reflejo de los ancestros caninos anteriores que se quedó como guardado en esa información genética innata en el animal que de alguna otra forma le recuerda o de forma de remembrar dichos antecedentes como cuando deseaban manifestar algo que no les estaba siendo de agrado o alguna situación instintiva que los hacía aullar, ¿sí? La mayoría de los canes actuales aullan cuando se quejan de algo, por ejemplo, incluso por ejemplo si los machucan, o de alguna otra forma alguien se cae o hace algo, lo primero que hacen es aullar porque es una conducta instintiva. Y eso puede explicar, por ejemplo, su respuesta que los equipara dentro de la rama de la familia de los caninos. Todo animal que aúlle, eh, en ese aspecto de en cuatro patas, sería un antecedente al canino. Ahora, después de eso determinamos el otro aspecto, como la herencia de los caracteres adquiridos, según la teoría de Lamarck, dice, se puede resumir en los siguientes aspectos. Dice, cada especie viviente posee un impulso innato a perfeccionarse a sí mismo, que denominó principio de la perfección. ¿Qué significa este principio? ¿Sí? Todos tenemos, por ejemplo, un parámetro en el cual la mayoría de los impulsos que nosotros ya tenemos en nacimiento y que no son enseñados, tenemos nosotros a desarrollarlos. Mientras más los practicamos, más los representamos en nuestra conducta. Dice, este principio es considerado como un impulso o una motivación interna de los seres a perfeccionarse que culmina con la aparición del hombre. En ese aspecto, por ejemplo, como según algunas teorías evolucionistas que hablan, como ciertas antecedentes con, por ejemplo, con los primates, puede explicar cierto tipo de conductas en los cuales podemos determinar que tenemos una cierta relación o paralelismo, ¿sí? Y que nosotros, si bien las tenemos, nosotros las controlamos a través de diferentes tipos de motivaciones. Otro sería que los cambios en el entorno, según la herencia de los caracteres adquiridos, provocan una modificación de las necesidades del sujeto, siendo esas, dice, alteraciones las responsables de ciertas perturbaciones estructurales en los animales y en las plantas. Dice, se heredan aquellos caracteres adquiridos y producidos. Es siempre que nosotros practiquemos algo o los animales practiquen algo y lo sigan perpetuando en su comportamiento,
eso garantiza que se va a la siguiente generación. Otro de los aspectos dice, estas necesidades se explican en el principio del uso y desuso. En cuanto a que las porciones más usadas contribuían a la adaptación y las menos usadas se atrofiaban. En este aspecto, por eso es importante el aspecto del desarrollo de la práctica de cierto tipo de conductas, porque las conductas que no se retroalimentan tienden en nosotros a desaparecer. Por ejemplo, ese es el fenómeno que nosotros conoceríamos más adelante como el efecto de la fatiga. Por ejemplo, si tú le enseñas a tu perro o a tu mascota a realizar un tipo de conducta, pero y eso de alguna otra forma lo va adquiriendo dentro de sus caracteres. Si tú no le retroalimentas para que presente de alguna otra forma un patrón de conducta en él, con el tiempo tiende a fatigarse y en algún momento puede tender a la extinción, porque no hubo una situación o condición que conllevara a que dicho comportamiento y conducta se perpetuara dentro de la gama de comportamientos y conductas estereotipadas del sujeto. Tenemos nosotros que estarlo estimulando para que con el tiempo, sin la presencia de uno, el sujeto ya realice tal acción. Ese era el principio con respecto a la herencia de los caracteres adquiridos, dice. No, antiguamente estas necesidades explican el principio del uso. La necesidad dice crea el órgano y su uso lo desarrolló y el desuso lo atrofió. Y eso es la teoría por la cual ciertos animales con los cuales aparentemente compartimos relaciones o parentescos o procedencia, dejaron de tener ciertos comportamientos, ciertas características y nosotros adquirimos nuevas que son hasta cierto punto perfectibles. Ahora, una vez que estos conocimientos determinamos en el reconocimiento del sujeto, tenemos que determinar, por ejemplo, que la motivación, dice, en los albores de la psicología del aprendizaje, ya podemos estar trabajando lo que es en el estudio, los aspectos motivacionales, dice, ocupan un papel central en el sentido que se buscan los mecanismos que detectan y retienen la información del ambiente y sus consecuencias sobre la conducta para comprobar el uso que se da para satisfacer las necesidades. Lo interesante de todo esto es que muchas veces nosotros, todos los seres vivos, podemos aprender a hacer lo que tenemos que hacer para obtener la satisfacción de la conducta que necesitamos desarrollar en base al estímulo que deseamos adquirir. Por ejemplo, es así como nosotros podemos generar un aprendizaje en cierto tipo de individuos y que para que puedan obtener aquello que desean necesitan realizar una serie de conductas o pasos para la obtención del mismo. Y de alguna otra forma ahí es donde se da el proceso de enseñanza para de posterior evidencia en relación al aprendizaje. Y según desde ese aspecto de aprendizaje, quedará grabado dentro de su patrón conductual del sujeto. Ya de allí, una vez que determinamos la motivación y cómo podemos nosotros motivar para que se dé ese aprendizaje en el sujeto,
podemos pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál es este? ¿Sí? Ahorita se está ciclando un poquito. Dice, factores motivacionales del condicionamiento clásico. Por ejemplo, un ejemplo es como el que trabajaba Pavlov. Dice, estudiando inicialmente la digestión de los perros, llegó al descubrimiento del condicionamiento clásico pavloviano. Lo interesante de con Pavlov es que él lo que quería demostrar es si existía una relación entre la presentación de comida y el movimiento o la activación de los movimientos gastrointestinales. Lo interesante que él descubrió de sus experimentos es que él comprobó que una respuesta refleja, innata e inmodificable como es la salivación ante la comida, podía emitirse ante otro estímulo para el que no está programado genéticamente por presentarse en contigüidad temporal con el estímulo desencadenante del reflejo. En este aspecto, por ejemplo, ¿cuál era este ejemplo? En el aspecto de que naturalmente la mayoría, por ejemplo, los perros de Pavlov, cuando veía el plato de comida, sabía que le iban a dar alimento y es cuando empezaba a salivar. Lo que empezaron a hacer en ese ejemplo es que empezaron a presentar lo que es en un proceso de generalización y asociación. Cada vez que presentaban el plato de comida, presentaban lo que es el toque de una campana. Posteriormente lo que fueron haciendo es que el sujeto, en ese aspecto al perro, le presentaban lo que es el plato de comida y después le presentaban lo que es el toque de la campana, lo que provocaba que el animal salivara. Después invirtieron el proceso, empezaron a aplicar el toque de la campana y después presentaron lo que es el plato de comida. Y después lo que fueron haciendo es alargando el proceso entre la presentación de el toque de la campana con la presentación del plato de comida. Al final, ¿cómo quedó todo este aspecto? Es que en el ejemplo de Pavlov ya solamente bastaba con el toque de la campana para hacer que el animalito empezara a salivar. Así es como muchas veces determinamos que hay ciertos factores motivacionales del condicionamiento clásico que a veces no tienen nada que ver con la naturaleza misma de la conducta, pero podemos de alguna otra forma insertar elementos diferentes para poder manipularla. En este aspecto, cuando comprobó que una respuesta refleja, innata y modificable, él la podía controlar, llamó reflejo condicionado a esa respuesta que se establecía por la conexión temporal entre el estímulo nuevo y un reflejo ya existente. En este aspecto empezó a manipular para que un estímulo que no tenía nada que ver con la situación de el comportamiento de la conducta, empezó a tener mayor relevancia que el estímulo principal. Esto es lo que más adelante llevó a que se empezara a considerar algunos aspectos importantes. ¿Sí? Entre ellos,
es los diferentes elementos que tendríamos que nosotros valorar en los sujetos, como es el estímulo incondicionado. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? Es el que desencadena una respuesta no aprendida. Por ejemplo, en este caso, el estímulo incondicionado era el plato de comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma esto se daba naturalmente en el animalito. Por el otro lado, teníamos nosotros lo que es un estímulo condicionado, que es el que inicialmente es un estímulo neutro a la situación y se empareja con el estímulo incondicionado. En este aspecto, ¿cuál es el estímulo neutro? Por ejemplo, en el ejemplo de Pavlov, era el toque de la campana, que no tiene nada que ver con el aspecto alimenticio con el cual lo pudiera relacionar. De allí analizamos una vez de esos dos tipos de estímulos, establecemos, por ejemplo, la respuesta incondicionada, que es la respuesta no aprendida que se emite ante el estímulo incondicionado. En este aspecto, la respuesta incondicionada es como la aparición de una nueva respuesta del sujeto ante la presentación del programa que se esté aplicando. En este sentido, por ejemplo, se tiene que diferenciar de lo que es la respuesta condicionada, que es la que es aprendida, ¿sí? Que se emite ante el estímulo condicionado, alguna vez establecido la asociación después de estímulo condicionado incondicionado, es que ya se establece la generalización y la asociación. Ahí es como, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta incondicionada? Por ejemplo, que el animal por ejemplo, tienda de alguna otra forma a acercarse al plato cada vez que escuchara el toque de la campana. Y posteriormente, lo que es la respuesta condicionada era el mismo proceso de salivación. Lo interesante es que al final de este tipo de eh, al final de este tipo de experimento es que estos cuatro estímulos fueron sustituidos. ¿Cómo es que fueron sustituidos? Dado que en el estímulo condicionado que es aprendido empezó a generar en el sujeto lo que es la respuesta, respuesta condicionada de salivar. Estos ejemplos de lo que es el tema de Pavlov es muy importante poder analizar los cuatro, ¿sí? Recuerden, el estímulo incondicionado es el que no es aprendido, es el que no es enseñado, es algo que ya trae por naturaleza el sujeto, y la respuesta incondicionada es natural en el sujeto. ¿Cuáles son los aspectos arbitrarios? El estímulo condicionado, que es manipulado por el entrevistador o por el aplicador o experimentador para que se asocie dicho estímulo a la respuesta condicionada, y en un futuro simplemente con la aplicación de un estímulo incondicionado se dé de forma automática la respuesta condicionada observada en el experimento. ¿Ok? Bien.
Ya son, yo ya tengo que son las 3 de la tarde. Hasta el momento, ¿hay algún comentario o alguna duda? Sí, yo. Sí, escucho. No me quedó exactamente muy claro lo que es el tema de la motivación en los albores de la psicología. Bien. Eh, mm, específicamente, ¿qué tema? Me parece que está en las 5. 5. Vamos a las 5. Ok. En el aspecto de los factores motivacionales, dice, en las 5 nos dice, en este aspecto dice la motivación en los albores de la psicología de aprendizaje. Ok. Yo tengo que estudiar, por ejemplo, qué es lo que hace que tú aprendas a realizar un tipo de conducta particular. Tengo que determinar qué te motiva. ¿Sí? No es acá lo interesante, recordemos, hasta este momento yo no estoy determinando qué es lo que tú tienes que aprender. A mí lo que me tiene que preocupar es qué es lo que a ti te motivaría como individuo, como sujeto, para que tú pudieras desarrollar la conducta de aprendizaje. Ese es en sí. Y de ahí tengo que trabajar con el aspecto motivacional. Según desde esta perspectiva lo vamos a poner en un ejemplo. Si tú obligas a un niño a que le diga buenos días a todos los adultos y lo estás obligando, eso no significa que el niño lo haga de forma libre, y puede generar al contrario un aspecto de resistencia en el momento en el cual ya no lo estés presionando o amenazando para que realice la conducta. En este aspecto, la motivación y que se trabaja en el aspecto de la psicología del aprendizaje, yo tengo que determinar, a lo mejor el niño le gusta, por ejemplo, que le regalen una paleta. Si yo le digo, mira, si tú saludas a todos y eres amable con todos, cuando termine la reunión familiar te voy a regalar la paleta que tú quieras. Y tú se lo dices. Ahí ya trabajaste con algo que sale dentro de las características del sujeto que determina que a él le va a motivar, ¿sí? Y ya estableciste el aspecto en el cual él va a aprender y se va a retroalimentar para que pueda realizar dicha conducta, ¿sí? Por eso es importante determinar cuáles son los mecanismos que activan la conducta, que se retenga la información y presenten las consecuencias específicamente sobre la conducta. ¿Cómo sé que el niño ya aprendió? En el momento en el cual el niño se lo dejes de decir, o se lo dejes de estar retroalimentando, en ese momento, cuando el niño ya no se lo pidas y él solo te diga, oye, ya me porté bien, ¿me vas a dar mi paleta que me gusta? Ya determinamos ahí en la psicología del aprendizaje que el niño se encuentra motivado por sí mismo a presentar dicha conducta. No sé si quedó más claro este aspecto. Ya entendí. Ya me quedó más claro. Ok, Ahí sí. bien. Gracias. La siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos y voy a ver si pues no sé, la siguiente clase es el lunes.
¿Qué fecha tenemos? El lunes. ¿Hasta cuándo nos volvemos a ver de forma presencial? El El 20. El lunes 22. 22. Ah, ok. Entonces nos estaremos viendo de esta semana a la otra. Ok. Entonces, la siguiente semana voy a tratar de compartirles un video. Está en línea. Y los vamos a discutir sobre ese video. Y vamos a tratar de identificar cuáles son los elementos de los estímulos condicionado, incondicionado, y para que terminemos el tema de lo que son las respuestas emocionales condicionadas. Esta es la última parte que me hacía falta por terminar. Ya lo vamos a analizar para terminar de cerrar el tema y empecemos a trabajar lo que son algunos aspectos relacionados con eso. Y a lo mejor les pida el apoyo a alguno de ustedes para que me pueda apoyar exponiendo lo que son eh, dos personas que me puedan apoyar a exponer lo que son las técnicas de condicionamiento clásico excitatorio. Pero eso ya lo veremos el lunes. Hasta el momento eh, ya tendría que yo ahorita terminar mi clase porque ahorita tengo otra clase por aplicar. Y ya volvemos a retroalimentar estos puntos de los elementos de un condicionamiento clásico. Pero lo vamos a ver con un ejemplo claro que se los voy a proyectar o que les voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo vean. Bueno, por mi parte sería todo. ¿Sí? Ya está por terminar a menos de un minuto. Nos vemos el próximo lunes y los espero. Recuerden estar puntuales para que podamos pasar lista y continuemos con este tema. Nos vemos, maestro. Adiós, maestro. Que tengan excelente semana.